Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Conducen Daniela González y Daniel Salazar. Martes 15 de octubre, capítulo 155 de Hágase la Luz. Saludamos a todos quienes nos acompañan al programa del día de hoy. Y como pueden ver en pantalla, un rostro nuevo, una estrella nueva se suma a nuestro programa. Así que, cómo no agradecer a Luigi Chacaluga, que a partir de hoy se integra a Hágase la Luz. Va a ser nuestro coanimador junto a Daniela, que ya nos acompaña de hace bastante tiempo. Así que, Luigi, muy bienvenido. Muchas gracias por sumarte y compartir este espacio con nosotros. Hola a todos. Estoy muy emocionado de unirme al equipo de Hágase la Luz como coanimador, co-conductor. Agradecer, por supuesto, esta cálida bienvenida y a un programa donde ya participé como invitado, como entrevistado el 2021, si no me equivoco, y lo pasé súper bien. Vamos a tener excelentes invitados que van a compartir experiencia y conocimientos sobre generar el fascinante punto de la energía, y yo espero que lo pasen muy bien disfrutando el programa tanto como lo voy a hacer yo. Muchas gracias, Ali. Muy bien, muy bien. Y bueno, el programa del día de hoy aborda un tema de futuro, pero que cada vez se nos acerca. Lo vemos o lo veíamos en el firmamento como muy, muy lejano, pero ya empieza a madurar cada vez más, y que va a ser el eje central de la entrevista del invitado del día de hoy. Esta entrevista va a estar muy relacionada con el hidrógeno. Hidrógeno que tiene que sortear varios desafíos como los que están viviendo algunos proyectos en el Chile de hoy, y que lamentablemente ponen ahí una nube gris, ponen un manto de duda, alguna cuota de incertidumbre de cómo se van a tramitar, cómo se van a gestionar sus permisos, cómo se va a intervenir el territorio. Y lo traigo a colación a propósito del Chile de hoy, y eso tiene mucho que ver con lo que le está ocurriendo a Statkraft, que ha dado bastante que hablar en los últimos días, y también con el proyecto que está impulsando Colbún, que hace un par de semanas también hizo noticia a propósito de rechazo, ralentizaciones, procesos de tramitación, permisos sectoriales que no avanzan o que derechamente se atrasan o se rechazan. Así que es una realidad de la cual hay que hacerse cargo, que lamentablemente no está siendo bien gestionada, que de alguna manera pone en duda o hipoteca la suerte de la industria y del crecimiento de la economía, el desarrollo del país en buena medida. Así que mucho de eso es lo que vamos a hablar con el invitado del día de hoy, que además se conecta desde regiones. Tenemos un invitado que ya no está solamente desde la mirada de la capital, de la gran urbe, sino que desde el sur de Chile, desde la zona de Concepción, de región de más al sur, se conecta, y también es un doble agrado aquello de tener también una mirada que no sea tan centralista o tan desde lo que es la capital acá en Santiago de Chile. Así que esa es una pequeña reseña, unos pequeños tips de lo que vamos a tener en el programa del día de hoy. Luigi, ¿cómo vamos a abrir el programa? En particular dijiste algo súper importante, Daniel, sobre el hidrógeno, que es algo que nos va a contar, nos va a ilustrar mucho más nuestro invitado. Te referiste al tema de la dificultad en el desarrollo de proyectos, ¿verdad? Estamos con problemas en el desarrollo de la transmisión, de los proyectos de generación, y hay que entender que para desarrollar el hidrógeno se requieren volúmenes sumamente grandes, ¿verdad? Para poder desarrollar un mercado que esencialmente hoy en día no tenemos una demanda significativa en Chile. Probablemente nuestro invitado nos va a comentar un poco también sobre las capacidades de desarrollo y capital humano que hay en Chile, ¿eh? Habrá que traer todo en este momento una industria que no tiene un desarrollo importante. ¿Servirá tal vez el hidrógeno para todo? ¿Eh? O muchas cosas que se leen en los distintos medios, esencialmente es como un hype donde se ha vendido la ilusión de la moda que
el hidrógeno lo resuelve todo, ¿ah? Es lo que va a sustituir el gas. Hay muchas cosas, ¿ah? Cómo afectar la electromovilidad. Yo creo que ahí hay temas que son bien entretenidos que nos va a comentar nuestro invitado. Pero para partir, ¿ah? Y sobre todo con esta tremenda bienvenida, Daniel, vamos a encender la conversación con una canción bien prendida, ¿ah? llena de energía. Así que aquí vamos con 212 de Azealia Banks. Vamos con Azealia Banks y volvemos con el invitado del programa del día de hoy. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit's the camper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak fit that pump with the peep in. You know what your bitch become when her weave in. I just wanna sip that punch with your peeps in. Sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And fit that tongue to deepen. I guess that can't get any in. 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 I was in the 212, I'm the uptown A nigga, you know what's up or don't you? Word of who made ya? I'm a rude bitch nigga, what are you made up of? I'ma eat your food up boo, I could bust your 8, I'ma do 1 2, fuck it gun do. When you do make bucks, I'ma look right nigga, bet you do 1 2, fuck. Fuck 'em like you do 1 2, come, you gated get discovered, I'm a 2 1 deuce, cock a lickin' in the water by the blue bayou, caught the warm goose, and you do rag too son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it, wonder who let you come to 1 2, what you do to crew son? Fuck are you into, huh? Niggas better run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were 2 ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the 1 2 day. I'm the new ship, boo, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin you, cunt. Ayo, ayo, I heard you riding with the same tall talent. I'm your mason, saying you grinding, but you ain't going nowhere. No, why you procrastinating, girl? You got a lie, but you just waste all yourself. They'll forget your name soon, and will nobody be to blame but yourself, yeah. What you gonna do when I ain't up there? When I ain't premiere? Bitch, the end of your life in there. This shit been mine. What you gonna do when I ain't up there? When I ain't premiere? Bitch, the end of your life in there. This shit been mine. Bitch, I'm in the 212 with the 5th cock, niggas. The 212, fuck your gun you. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get him. Bet you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell your bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you gonna do when I ain't up here? When I ain't there? Bitch, the end of your life are there. This shit been mine. What you gonna do when I ain't up here? When I ain't there? Bitch, the end of your life are there. This shit been mine. This shit been mine. This shit been mine. Muy bien, ya estamos de vuelta en el programa del día de hoy, luego de haber escuchado el tema que eligió Luigi, Azealia Banks. Así que ya vemos al aire, ya vemos en pantalla al invitado del día de hoy. Por favor, Luigi, cuéntanos a quién tenemos invitado al programa del día de hoy. Sí. Oye, hoy tenemos un invitado excelente acá, muy entretenido. Vamos a tener una conversa con Ricardo Lizana. Ricardo es ingeniero electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María, casa de estudio donde además obtuvo su magíster y luego un doctorado. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y jefe también del Centro de Energía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ricardo también posee estudios de posgrado en la Duke University Durham
que se encuentra en Carolina del Norte, Estados Unidos, y sus principales focos de investigación incluyen convertidores de alta potencia, sistemas de transmisión en alta tensión en corriente continua y también en sistemas de energía renovable. Muy bienvenido, Ricardo. Gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. No, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Bien. Bueno, vamos adelante, Luigi, con las Bien. preguntas para aprovechar Oye, a nuestro Ricardo. invitado. Sí, Ricardo, para quienes siguen nuestro programa, primero partamos por una mirada bien general a este tema. Por favor, cuéntanos un poco en qué está el centro de energía de la UCSC y cuáles son, por ejemplo, sus principales proyectos y líneas de investigación hoy en día. Sí, bueno, el Centro de Energía de aquí de la universidad, como formalmente es bastante joven, de hecho tiene 1 año, pero el grupo de académicos que son de 2 facultades de Ciencia e Ingeniería que comenzamos a trabajar en esta temática, comenzamos alrededor de 2018. Empezamos a reunirnos en temáticas que obviamente el paraguas principal es la descarbonización, la energía, y ahí por eso son básicamente dominados por la Facultad de Ingeniería y de Ciencia. Y dentro de los principales proyectos que tenemos está considerado lo que es la generación de biocombustible, también el tema de energía renovable y sistemas de respaldo energético basado en baterías de segundo ciclo, electromovilidad industrial, que de ahí viene un poco de dónde sacamos estas baterías de segundo ciclo, y también tenemos en la temática de hidrógeno verde. De hecho, un poco se conoce a nivel nacional que es la única universidad que tiene toda la cadena de valor implementada del hidrógeno verde acá en el campus a una escala ya, digamos, significativa, no simplemente de laboratorio. Entonces esas son como las principales áreas de investigación y desarrollo que tiene actualmente el Centro de Energía. Bien. Una Súper pequeña interesante, pregunta, Ricardo. Baterías de segundo ciclo, para que nuestra audiencia entienda. Claro, ¿Cómo lo podrías explicar mejor? en general, ¿cierto? Todos los sistemas de respaldo energético basados en baterías, lo que se le denominan los BESS, los Battery Energy Storage System, tienen el tema de que el costo actualmente es elevado y tiene que ver principalmente por el costo de la batería, ¿cierto? La tendencia mundial que el costo de la batería va bajando por esta tecnología cada vez más accesible, pero también hay otra forma de mirar esto, es que si consideramos que todo lo que va a producir la electromovilidad, en un minuto esas baterías van a tener que salir de los vehículos, ya sea por temas, ¿cierto?, de data, sea de operación propia del sistema, que hay que recambiar esas baterías, pero que todavía le queda vida útil. No han cumplido, ¿cierto?, sus cantidades de ciclos que tienen asignados, y por ende esas baterías van a ser sacadas de los vehículos, de buses, de vehículos tradicionales, y todavía le queda operación. Y ahí también las empresas están bajo esta ley REP que le denominan, donde tienen que hacer un uso sustentable, ¿cierto?, de sus desechos. Por ende va a haber un excedente de baterías disponibles que todavía les queda vida útil, pero no tan nuevas. Y ese se le denomina el segundo ciclo de vida de ellas, donde tú tomas estas baterías que están a muy bajo costo, incluso regaladas, y tú las puedes integrar en sistemas de respaldo energético, por ejemplo, y seguir utilizándola el remanente que le queda, que a todo esto el remanente puede durar incluso varios años de operación que todavía queda disponible. Perfecto, gracias por la aclaración, gracias por el punto. Y preguntarte, ¿cuál es el nivel de colaboración que ustedes tienen con la industria y algo que, aprovechando de tu rol en la academia, cómo preparan y forman a las nuevas generaciones de profesionales? ¿Cuáles, a tu juicio, son las diferencias respecto a la formación que se recibía o que se impartía una o más décadas atrás? Claro, de hecho eso es bien interesante porque hay que romper ahí varios paradigmas de cómo se ve desde ambos focos, ¿cierto? Desde la industria, cómo ver a la academia, y también cómo la academia ve a la industria. ¿Y qué quiero decir? De que desde afuera, desde la industria, se piensa que, o hay una mirada de que la academia hace investigación dentro de 4 paredes, ¿cierto? Que hay mucho desarrollo, hay mucha definición de grandes investigadores que tenemos a nivel nacional, pero en cuanto a transferencia tecnológica como país estamos bien al debe en ese sentido. Por lo tanto, hay un sentimiento externo a la academia de que en realidad el fin o el propósito final del académico en su desarrollo de investigación tiene que ver con el paper.
y que se mira un poco que en realidad no tiene el real impacto que podría tener acá a nivel nacional o internacional aplicado directamente a la industria. Y desde la otra vereda donde estoy yo actualmente, también está un poco esa sensación de que el desarrollo como tal a nivel nacional en la industria no está fomentado. Es básicamente traer aplicaciones o traer soluciones que ya están validadas en otra parte y que el riesgo sea bastante bajo. Entonces, hay una diferencia y así se desarrolló por muchas décadas la academia y la industria, ¿cierto? Pero ahora está claro de que la única forma de verdad hacer sustentable nuestra industria y también hacer este cambio de paradigma, dejar de ser un país que exportamos roca y que eventualmente ahora podemos pasar a exportar moléculas, sino que de verdad exportar sustentabilidad, de verdad exportar capital humano, de verdad exportar tecnología y desarrollo. Entonces, desde ese cambio, obviamente como centro de energía tenemos que también funcionar en torno a esas nuevas necesidades. Por lo tanto, los trabajos de investigación más básicos tienen su nicho, porque obviamente tenemos que generar conocimiento, pero también tiene una parte fundamental proyectos que son asociados con la industria directamente. Por ejemplo, los que tienen financiamiento FONDEF, donde nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con la implementación de una agrohorquilla donde colocamos supercondensadores, celdas de combustible de hidrógeno y baterías de segundo ciclo para que esa grúa opere igual o mejor que una grúa que opera combustibles fósiles, y que tiene una serie de detalles técnicos que por eso la grúa horquilla eléctrica no ingresa masivamente a nivel nacional. Entonces, claro, nosotros hacemos ese desarrollo, pero a la larga, para validar esto que te estoy diciendo, de que de verdad va a operar de condiciones iguales o superiores a los combustibles, necesitamos validarlo en la industria. Y ahí estamos trabajando con la industria local del Biobío, en específico con Cahuachipato, que está en la primera instancia de utilizar, con Comaco también, los cuales nos están ayudando a hacer esa validación. Y eso ya rompe también este molde más tradicional de la investigación y que al fin es el paper. Acá realmente es el producto para validarlo en condiciones industriales. Y eso ha generado una diferencia significativa también, que nuestro centro de energía, por ejemplo, tiene una unidad de servicio propiamente tal. Por lo tanto, cada vez que hay alguna necesidad de la empresa y lo que llama una licitación, el centro participa de las licitaciones para ofrecer servicios. O sea, eso netamente ya no es un paper, ya no es nuestro foco, sino que prestar servicios, prestar el know-how que tenemos nosotros dentro del centro a disposición de los requerimientos de la industria. Entonces ese cambio también se tiene que traducir básicamente como tú enseñas la tecnología. Y eso nos ha llevado a una muy buena sensación, y quizás la gran diferencia con la cual yo me formé, porque yo justo estaba en la transición. En el sentido de que te enseñan un concepto, pero tú ves la aplicación. Tú conoces la aplicación, ves dónde realmente se está implementando. Si te hablas, por ejemplo, aquí de hidrógeno, ves toda la parte desde la generación de energía renovable hasta su uso. Y eso te da otro chip. Y cuando se hacen capacitaciones o formación, no solamente del pregrado, estamos hablando de los liceos, por ejemplo, y ven toda esta tecnología y sentirse que queda tan cerca dentro de tu misma región, ni siquiera te tienes que cambiar de región para conocerla, empiezas a generar o a capturar talento local, que quizás de otra forma o de la forma más tradicional se perdía. Oye, Ricardo, es súper importante esto que mencionaste del desarrollo del capital humano, y esto mismo también que están mencionando sobre el acercar estos temas a la gente, incluso desde los colegios, ¿ya? También mencionaste el hidrógeno, ¿ya? Habla un poquitito más de esto del hidrógeno verde, ¿ya? Nosotros sabemos que el hidrógeno es el elemento más abundante que existe en el universo. Y cuéntanos, porfa, ¿qué tiene el hidrógeno verde que lo hace tan especial? ¿Es algo así como la versión superhéroe del hidrógeno? ¿Qué superpoder tiene? ¿Qué procesos podría salvar? ¿Cuáles no? Ahí hay algo que hablar, pero en concepto, o sea, lo primero siempre hay que sentar las bases, que el tema del hidrógeno, el hombre llegó a la luna, ¿cierto? Gracias a este tema del hidrógeno, usándolo como combustible. En la región del Biobío, Oxtiquín, Viroliquén, hace más de 30 años que utilizan a nivel industrial hidrógeno, Cahuachipato también. Por lo tanto, lo primero es romper ese molde o ese concepto de que es algo totalmente nuevo el tema del hidrógeno a nivel industrial, porque no lo es. Y lo que ahí viene el cambio, ¿cierto? Es esto de que el hidrógeno, si bien es el elemento, como tú mencionabas, más abundante que podemos encontrar,
lamentablemente siempre está pegado a otra molécula. Por lo tanto, necesitamos de energía para poder separar la molécula de hidrógeno y luego utilizarla. Y lo que se hace tradicionalmente es, a partir del gas, utilizar ciertas técnicas para separar la molécula de hidrógeno, pero también se genera CO2 en ese proceso de separación. Y si el CO2 tú lo liberas a la atmósfera, digamos que no estás contribuyendo en nada a este tema del cambio climático. Ese hidrógeno que tú obtienes de una forma contaminante le llamamos hidrógeno gris, porque obviamente es como sucio, ¿cierto? Tú implementas un sistema que captura CO2, aunque no lo capture en su 100%, porque eso técnicamente no es posible, ya estás contribuyendo en algo al medio ambiente y le denominamos el hidrógeno azul, que son las tecnologías que predominan actualmente a nivel mundial y obviamente a nivel nacional y aquí en BioBio también. Y el hidrógeno verde, si tú tienes un elemento que se denomina el electrolizador y colocas agua, que es H2O, o sea, ya tiene la molécula de hidrógeno y oxígeno, y le inyectas energía eléctrica, tú separas la molécula en hidrógeno y oxígeno. Y si esa energía eléctrica proviene de fuentes de energía renovable, no hay generación de CO2, ¿cierto? No hay combustión para generar energía eléctrica y estás produciendo una molécula que en su producción no genera CO2 y por ende le damos la etiqueta de verde. Y ese es el hidrógeno verde, y que luego ese hidrógeno tú lo puedes utilizar en los distintos procesos ya estándar que ya se utilizan en la industria, o desarrollar otros que tienen que ver con lo que técnicamente le llaman el Power to X o el PTX, que es básicamente yo genero el hidrógeno y yo tengo múltiples salidas. Y ahí es donde me gustaría un poco tener cuidado, porque como dices tú, es como un superhéroe cuando uno empieza a escuchar o a ver este tema, que es como la navaja suiza, de hecho la presenta, que tú para lo que quieras usas hidrógeno y generas. Y tiene cierto sentido, porque si tú tienes hidrógeno y utilizas una celda de combustible, produce electricidad. Si tengo hidrógeno, lo mezclo con nitrógeno, puedo producir amoníaco y luego combustible, explosivos, fertilizantes, etc. Pero, no sé, hoy día en la mañana, ¿quién de nosotros utilizó la navaja suiza para echarle mantequilla al pan? ¿Ah? Al menos yo utilicé un cuchillo mantequillero. Un poco lo mismo pasa con el hidrógeno. Tiene nichos donde es clave, donde no hay otra forma de descarbonizar ese sector. Y ahí es estratégico el tema del hidrógeno verde, y esa solución, o sea, ese total representa alrededor de una reducción de CO2 total que tú podrías hacer si modificas todos esos sectores de uso del hidrógeno en alrededor de un 12%. Ahora tú dices, bueno, un 12% quizás no es tan significativo. El tema es que si no hacemos el 12%, no vamos a lograr reducir el aumento de temperatura a los 1,5 grados Celsius que tenemos como sociedad, como objetivo, para decir que a nuestros nietos les dejamos un planeta. Entonces, no es menor, es un 12% que de verdad hace la transición entre tener futuro o no para nuestra segunda o tercera generación que viene. Entonces, es una molécula clave, estratégica, para descarbonizar sectores que tú eléctricamente no puedes electrificar de forma directa y que generan ahora un aumento, una generación de CO2 significativa. Como por ejemplo, para mover aviones. Tú no puedes hacer el avión eléctrico, que esa batería va a hacer que el avión sea más pesado, o sea, la batería es más pesada que el avión. En barcos, generar combustible explosivo para la minería, por ejemplo. Tú lo puedes hacer a partir de hidrógeno verde. Fertilizantes. Y también un tema estratégico. Cuando empezó la guerra de Ucrania con Rusia, subió el precio del pan por el tema de los fertilizantes. Nosotros también podríamos tener esa independencia energética. Entonces, es sumamente estratégico a nivel mundial el tema del hidrógeno y verde. Y el hidrógeno verde depende de que provenga de fuentes de energía renovable. Y por eso Chile aparece en esto, porque somos, dentro de los países, será el top 5 de los que tenemos mayor capacidad, ¿cierto?, de producción de energía renovable, por lo que ocurre en el norte y lo que ocurre en el sur, tanto fotovoltaico como eólico. Bien interesante eso, porque como dices tú, respecto al tema de los fertilizantes, podríamos convertirnos en una potencia respecto al tema alimentario a nivel mundial. Por ejemplo, el tema, sí, el mismo que hablamos siempre de la minería verde, pero los explosivos, si tú lo estás generando a partir de hidrógeno verde, también ahí haces tú un cierre del ciclo, y de ahí viene también el pensar en el combustible, porque claro, tú dices, bueno, yo con hidrógeno verde más CO2, ya sea capturado desde la atmósfera o CO2 biogénico,
tú lo utilizas en un proceso que también es bastante estándar ya de la Segunda Guerra Mundial, que hablábamos del Fischer-Tropsch, que esas moléculas se complementan y tú puedes generar un combustible. Puede ser diésel, puede ser combustible para la aviación, incluso puede ser parafina. Entonces tú puedes generar, nosotros tenemos la capacidad de generar nuestro propio combustible, que es lo que se está haciendo en Magallanes y se le está vendiendo directamente a Porsche en Alemania. Nosotros tenemos esa capacidad y si tenemos el hidrógeno verde y tenemos CO2, se puede producir combustible y que después tú dices, bueno, se ingresa en un avión, en un vehículo, hace combustión, libera nuevamente CO2 y tú lo puedes volver a capturar. Pero nosotros, por ejemplo, en Biobío tenemos una industria forestal gigantesca que son claves para que la flora, ¿cierto? Los vegetales, la biomasa crezca, captura CO2, es el ciclo natural. Por lo tanto, tú ya estás haciendo un ciclo natural de captura de CO2 y luego eso lo utilizas para producir combustible y tú puedes estar teniendo un ciclo cerrado de CO2. Tú no estás generando más y solamente aumentando. Lo puedes mantener, incluso reducir. Entonces, es una independencia energética que actualmente no tenemos y que esta molécula nos brinda una alternativa. Ahora, pero por eso son nichos bien específicos. No es que es una super molécula que da para todo. Son nichos muy claves, muy estratégicos y la mejor definición es que yo no puedo electrificar de forma directa y que por eso aparece el hidrógeno como solución. Porque si yo lo puedo electrificar directo, la física es la física. Siempre va a ser más eficiente electrificarlo directo, asumiendo que tenemos suficiente energía renovable. Gracias, Ricardo, se agradece la pedagogía y pasamos del superhéroe a la navaja suiza, así que muy buena caricatura, metáfora la que has ocupado. Pero mira, estamos llegando al final del primer bloque, vamos a seguir hablando de hidrógeno en la segunda parte de seguro, y al final del primer bloque siempre invitamos a que tú presentes, a que nuestro invitado presente, valga la redundancia, su canción y que nos cuente también algún dato, alguna información, algún detalle de interés, por qué elegiste esa canción. Así que es toda tuya la radio para que presente el tema elegido. Bueno, el tema que elegí fue Rebel Yell de Billy Idol y la respuesta del por qué, le di varias vueltas del por qué, aparte de que me gusta mucho la canción, tengo un origen del punk, también me llama mucho la atención, pero creo que la mejor definición es porque ¿qué puede ser más rebelde que hacer ciencia e investigación en Chile? Ese es el concepto. Buena. Desde el día vamos con Billy Idol, elegido tema por Ricardo, y volvemos a la segunda parte del programa del día de hoy. Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on my floor. She said, come baby, you got a license for love, and if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, 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 more. She don't like slavery, she won't sit and beg. But when I'm tired and lonely, she sees me to bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I leave you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more.
I walk the walk for you, baby. 1,000 miles for you. I dried your tears of pain 1,000,000 times for you. I'd sell my soul for you, for money to burn for you. I give you all and have none, babe. Just to have you here by me. Because in the midnight hour, she cried more and more. With a rebel yell, she cried more and more. Wow, in the midnight hour, babe, more. With a rebel yell, she cried more. Oh yeah, little baby, she want more. Oh yeah, little angel, she want more. Muy bien, ya estamos de vuelta para iniciar la segunda parte del programa del día de hoy, luego de haber escuchado Rebel Yell de Billy Idol, canción elegida por nuestro invitado. Así que sigamos hablando un poco más y profundizando el tema que veíamos en el primer bloque. Así que respecto a los proyectos que ustedes impulsan para producir combustible sostenible de aviación, a partir de aceites residuales de fritura y lignina como materias primas. Ricardo, ¿qué nos puedes comentar y cómo esto puede incorporar hidrógeno verde en el proceso? ¿Qué aplicaciones, qué proyecciones eso tiene? Sí, bueno, esta iniciativa en específico la lidera la doctora Laura Zócar, que es la directora alterna del Centro de Energía. Tiene su equipo, ¿cierto?, que trabaja al interior de nuestro centro. Y que, claro, hay dos formas de materias primas para empezar a generar este tipo de combustible para la aviación. Los SAF, que ya viene de lo que es biomasa, o también de estos aceites reciclados. Aceites que se usan en frituras, ¿cierto?, locales, de comida rápida, por ejemplo, que se puede utilizar. Es bien interesante desde el punto de vista de que, partiendo desde la materia prima, para generar SAF siempre se considera una línea son los plásticos, otra línea tiene que ver con los aceites reciclados y otra con lo que es biomasa. Y si pensamos en biomasa, claro, Brasil tiene ahí a nivel sudamericano bastante significativo su aporte, y en Chile lo que es biomasa, nuevamente Biobío, Araucanía son los claves por la materia prima que tienen disponible. Entonces luego ahí pasan distintos procesos químicos para generar, en este caso, combustible, pero estos combustibles todavía son lo que se denominan insaturados, que pueden reaccionar con otros compuestos que no son todavía tan estables, y ahí en ese proceso se le inyecta hidrógeno para volverlo un combustible saturado y que sea lo suficientemente estable y que cumpla con toda la normativa internacional que tiene un combustible para poder ser aplicado en un avión. Hay una normativa, hay varios reglamentos, condiciones y características químicas que debe tener ese combustible, y con ese proceso tú lo logres y puedes asegurar que tienes un combustible realmente estable para operar en un avión. Ahora tú le puedes hacer ciertas modificaciones y lo puedes orientar a otra aplicación, ya sea un vehículo, etc. Pero en el caso específico acá se está trabajando con los SAF. ¿Por qué el SAF? ¿Por qué es tan clave? Porque como les decía, el avión eléctrico para viajar a Europa o algo así, tecnológicamente aún no es posible. Por lo tanto, tenemos que buscar una forma de que ese avión que está ya operativo sea más sustentable. Y esa es una de las formas más directas, es generar un combustible a partir, ¿cierto?, de elementos que no generan contaminación o de residuos, como básicamente el aceite reciclado.
y la biomasa que tiene esta capacidad, ¿cierto?, de capturar CO2 y luego cuando yo la utilizo libero la misma que capturé, entonces queda en un ciclo cerrado, y poder generar un combustible equivalente. Por lo tanto, ya no está el cambio en el avión, es directo entonces luz. Y como es una forma de empezar a ser más sustentable un sector que genera emisiones de CO2, huellas de carbono gigantescas, ustedes saben que se hacen una evaluación de huellas de carbono, definitivamente los vuelos internacionales son lo más significativo, por lejos, por varios órdenes de magnitud. Por lo tanto, hay un principio a nivel internacional de impulsar los SAF y de poner ciertas cotas, digamos el 5% de aquí a 20 años de que el combustible provenga de este tipo de fuentes para empezar a reactivar la tecnología y los desarrollos. Entonces es bastante interesante que viene un mercado muy importante y nuevamente las materias primas están en forma significativa en nuestro territorio, en nuestro país. Por lo tanto, como país también tenemos una opción importante de desarrollar los SAF porque tenemos biomasa. Entonces es bastante clave en ese sentido. Y de esa forma uno puede descarbonizar lo que actualmente es uno de los sectores que genera más huellas de carbono. ¿Qué hace el centro? En este contexto, fuimos la primera institución que se suma a Vuelo Limpio, que es un grupo nacional que está uniendo al sector privado, público y academia para desarrollar este potencial mercado, que no es tan potencial, sino que es concreto, y averiguar cómo impulsar los SAF desde Chile. Y nosotros como centro fuimos la primera institución de educación que se integra a Vuelo Limpio porque ya estábamos desarrollando tecnología. De hecho, dentro del centro ya se está generando combustible para la aviación, ya se ha validado que cumple con todos los requerimientos y ahora estamos en este proceso de cómo escalar esto, cómo escalar esta tecnología para empezar a producir ya no muestras, sino que de verdad una cantidad de combustible que pueda ser de interés para hacer estas validaciones. Entonces, este tipo de estudio, este tipo de desarrollo tiene una validez y un respaldo internacional importante y que nuevamente Chile, como les decía, la materia prima, Chile tiene una de las características únicas que también nos permitiría que pensemos que nuestro país se posicione como un líder en esa temática y nuevamente Biobío podría ser una de las regiones claves para este tipo de desarrollo. Oye, Ricardo, nombraste algunos elementos bien clave acá, ¿eh? Esto recién, el tema de la escala industrial, todo lo que nos comentaste, el potencial que tiene Chile en SAF y también, por supuesto, en materia de hidrógeno verde, y también esto de que respecto a la navaja suiza, ¿ya? Te sirve mucho para donde la electrificación no pueda llegar, ¿ya? Pero hoy en día también es cierto, se ha visto bastante en la prensa también, que este tema despierta harta inquietud desde grupos de interés medioambientales, en particular sobre estos proyectos de gran escala industrial, donde se están levantando ya alarmas respecto a sus impactos en términos de flora, fauna, patrimonio. Entonces, ¿cómo proyectas esta discusión? ¿Cómo crees tú que va a evolucionar? Sí, es bien estratégico eso, desde el punto de vista de que cierto de que aunque la idea era que no ocurriera, pero igual ocurrió esta mirada de túnel, ¿cierto? Que el objetivo era descarbonización, avanzar con la iniciativa y se nos olvidó de que este problema es mucho más significativo, tiene que ver un montón con la componente social. Si tú no la incluyes dentro de cualquier proyecto a la larga, se va a caer porque genera no el apoyo de lo más clave, ¿cierto? Que es la sociedad. Entonces, ¿dónde está la primera reflexión? Vienen todos estos megaproyectos y si bien en el norte quizás por la naturaleza más de sacrificio, por zona de sacrificio, por ambiental, por los temas de las mineras, quizás no genera lo mismo, la misma discusión que lo que ocurre en Magallanes. Pero si tú lo consideras, ¿cuál es el mayor rechazo social que puede existir hasta eso? Porque no estamos claros de que no es que no tengan claridad del cambio climático, etc. Es, ok, llega esta tecnología,
se va a implementar, que va a generar un impacto, y todos sabemos que para producir energía sí o sí va a haber un impacto. ¿Quién me asegura primero de que ese impacto de verdad está consensuado o que de verdad es lo mínimo y que cumple con toda una normativa clara para implementar? Ya genera eso cierta incertidumbre, y ahí el Estado tiene un rol clave para decir que la regla es lo suficientemente clara para que la sociedad esté tranquila, y también el mundo privado para hacer inversiones, porque si no hay claridad, en realidad esto no va a fluir nunca. Y lo segundo es, ¿cuál es de verdad el aporte o el beneficio que social estas comunidades que están alrededor de estos megaproyectos pueden percibir? Si tú lo piensas, cuando se habla de la estrategia del hidrógeno, sobre todo en un principio, y se crea esta burbuja, digo burbuja porque ahora ya está claro que los precios que se anunciaban al principio no eran reales, nunca lo fueron. Entonces empieza a ser mucho más real esto, con todas sus dificultades y beneficios, pero sobre todo empiezan a florecer más las dificultades. ¿Cuál era la idea que se impulsaba mucho? El exportar la molécula. ¿Y dónde está el tema del beneficio social? Si a mí me instalan estos megaproyectos en estas comunidades, ¿cierto?, en estos territorios que son preciosos, ¿cierto?, que están lejos de la industria, instalan esto. ¿Cuál es el beneficio yo de la sociedad, de esa comunidad cerca? ¿Cuál podría ser? ¿El de exportar solamente? Porque nunca se habla mucho de lo que donde es clave Biobío y Valparaíso, que empiezan a ser los otros dos polos estratégicos del hidrógeno, y es descarbonizar. Pero nuestra matriz primero, generar nuestro capital humano, ser la capacidad de exportar sustentabilidad. Y lo que es más importante, ¿hasta cuándo vamos a tener esa ambigüedad de la cancha, ¿cierto? Cuando de verdad la normativa va a ser lo suficientemente clara y acorde, de tal forma de que el mundo privado pueda entrar sin dudas, ¿cierto? Sin incertidumbre. Y desde el punto de vista social, tengamos claro que si saca una certificación de que está todo en regla, realmente está en regla. Y que no quede esta sensación de que pasó algo. Entonces, estamos en una etapa bastante crucial, que ya pasamos de la evangelización del hidrógeno. ¿Ya? De alguna forma, toda la familia conoce más, menos, pero todos saben que el hidrógeno verde Chile algo tiene que decir y que vienen proyectos grandes. Y ahora ya viene la etapa de, primero, no idealizar esto y empezar a centrarlo en los puntos más críticos que tienen que ver con esta normativa ambiental, que de verdad sea lo suficientemente clara para poder optar a que la empresa ingrese. Y desde el punto de vista social es, primero, informar con absoluta claridad de qué se tratan los proyectos y cómo se ven involucrados. Porque hay varias cosas que a mí al menos me llaman mucho la atención. Ustedes ven las tasas de empleo que se proyectan con el tema del hidrógeno, son una escala impresionante, pero si uno empieza a hacer el doble clic, es una industria muy importante, sin duda, y que va a generar puestos de trabajo también, pero como un poco lo que es el sistema fotovoltaico. Una cosa es la cantidad de gente para construir, pero en operación baja significativo. Entonces, hay opciones de trabajo sin duda y muy importantes, pero son cifras que yo siento que generan expectativas que son difíciles de cumplir y que pueden generar un rechazo que después va a ser muy difícil de dar vuelta. Entonces, esa es la etapa en que estamos. Dejamos de evangelizar, ya estamos claros lo que es, ahora vamos a las cosas concretas, con las cosas buenas, las cosas malas y las reglas claras. Porque si ese consenso no lo logramos hacer hoy, las inversiones y los proyectos importantes se van a seguir yendo a Colombia, a Brasil, y nosotros, que si bien partimos antes, nos vamos a quedar entrampados en una discusión interna. Ricardo, buen ejemplo el que pones, porque mientras te escuchaba, algo que se parece es lo que está ocurriendo en las expectativas que generó el boom de las renovables en Chile, y que los precios iban a bajar anticipada, tempranamente. Y bueno, ha sido exitoso el tren de inversiones, se han reducido mucho las emisiones, pero las tarifas siguen ahí en un nivel que no cae, que no se resiste a bajar, y eso no ha llegado a la sociedad, no ha llegado a la gente de a pie, y también en otro plano paralelo también genera expectativas que no se cumplen, ¿ya? Entonces, a propósito de los precios, a propósito de las tarifas, el hidrógeno verde, para que honre esa característica, tiene que contar con suministro eléctrico de muy, muy bajo costo para que se pueda desarrollar
en Chile, y ese es otro gran desafío. Entonces, la pregunta que te hago es ¿cómo ves, cómo proyectas esas condiciones? ¿Acaso se van a realmente dar para que despeguen proyectos de hidrógeno durante esta década? ¿O tal vez hay que esperar un poco más y pasarnos a la década siguiente, si es que eso llega a ocurrir? No, claro, como dices tú, para que se honre tienen que cumplir esta condición de energía renovable. Y ahí donde nosotros como eléctricos, ¿cierto? Hay una voz de alerta también. ¿Qué está pasando con este tema de los vertimientos, ¿cierto? Con que estén quebrando estas empresas, ¿cierto? Que tienen estas plantas fotovoltaicas. El tema de las tarifas, ¿cierto? Y es difícil socialmente. ¿Cuál es la clave para empezar a mover todos estos bloques de energía que vamos a estar dispuestos a generar? Tiene que ver con líneas de transmisión. Pero ¿cómo yo voy a pretender ahora hablar de líneas de transmisión con comunidades que sienten que cada vez le cobran más caro y además me van a colocar más torres? Entonces va a ser durísimo ese ingreso, y sabemos que ahora si yo hoy por hoy digo voy a instalar un tren de línea de transmisión, hasta que lo vea realizado tomará 10 años. Hoy por hoy con todos los requerimientos y procesos. Entonces, ¿cómo se vislumbra esto? Lo bueno dentro de todo es que se puede dar esta figura de que una empresa instale ciertos electrolizadores, genere el hidrógeno y se generen los hubs, ¿cierto? Que una vez que se está generando el hidrógeno no conectado a red, sino que off-grid, generen el hidrógeno y empiezan a utilizar distintas empresas de los subproductos y empiecen de esa forma a asegurar cierta oferta-demanda, y con los costos de la tecnología que va bajando se logra un equilibrio. Yo creo, en lo personal, de que quizás una cosa errada fue que siempre se hablaba del $1,5 el kilo de hidrógeno, y en realidad eso sabemos que no, ¿ya? Sabemos que vamos a estar en torno al 2,5, ahí empieza, ¿cierto? Depende de muchos parámetros. Pero aún así, en ese escenario, que es un costo más alto, a nivel internacional, somos los que tenemos mayor potencial de tener los menores costos. Eso es lo bueno dentro de esto. Donde están las mayores dificultades es cómo hacer que nuestra carretera eléctrica de verdad permita el ingreso de todos estos sistemas. Ya están apareciendo reglamentos y leyes que yo creo que están también allanando un poco el tema, que tiene que ver, por ejemplo, estos de los sistemas de almacenamiento, ¿cierto? De tal forma de que las renovables de verdad queden posicionadas como de forma íntegra. Pero las líneas de transmisión es una dificultad importante, y yo por eso creo que el desarrollo de estos grandes proyectos de hidrógeno van a ser con esa característica, sistemas off-grid, donde estén generando y buscando un hub cercano para poder materializar o concretar las compras directas de este hidrógeno que se está produciendo. Que es un poco lo que el caso, nuestra planta más emblemática que tenemos ahora, que es HIF, ellos están produciendo y están comprados directamente por Port, y ellos están generando on-grid su sistema, ¿cierto? De energía. Y nosotros pensar que nuestra matriz sea verde y que nos permite ir conectando de forma directa, ahí tenemos dificultades serias para poder regular nuestro sistema. Y que yo entiendo de que también la mirada tiene que, igual la mirada yo la tengo súper optimista desde el punto de vista que vienen proyectos importantes como líneas de transmisión HVDC, que eso va a ayudar bastante. Y lo segundo tiene que ver también con el mercado. Ya está habiendo una demanda de hidrógeno en Europa. Alemania está desarrollando una serie de iniciativas considerando que Chile va a tener la capacidad de generación. Y esto, cuando ya estén empezando a ver elementos claves que compren el hidrógeno, esto se va a llenar, va a ser más rápido, sin duda, yo no tengo duda de eso. Pero el punto es, o el llamado es, seamos de verdad, aprovechemos nuestra oportunidad histórica, nuestra tercera oportunidad, de no solamente enfocarnos en exportar esa molécula. De verdad, generemos ese producto final. Hagamos ese cambio de mentalidad. Está bien, una parte importante va a ser la exportación, pero la generación de capital humano y desarrollo tecnológico, yo creo que esa tiene que ser en esta tercera oportunidad que tenemos como país de posicionarnos a nivel mundial. Porque si la volvemos a desaprovechar, es que ya de verdad nos cuesta aprender. Una tercera revolución para la transición energética, ¿eh? Importantísimo. Claro, o sea, considerando que la primera, ¿cierto?, tiene que ver con lo del salitre, ¿cierto? Después cobre,
y ahora viene el hidrógeno. Y la interconexión SIG-SINC, tremendo elemento habilitante. Sin duda, eso es parte de ahí y ya que tengamos esta interconexión del CEN, ¿cierto? Como tal, por eso nos hace ver de que tenemos capacidades. Hay dificultades importantes sin duda, pero también hay muchas cosas que se van a acelerar cuando esto deje de ser como tan potencial. A mí a veces me llama la atención de que en las conversaciones en Chile todavía están todos esperando el primero, que pase el primer movimiento. Y a veces en esa espera del primero empezamos a quedarnos atrás. Entonces ahí también veo con buenos ojos todos estos programas estratégicos que está desarrollando Corfo, por ejemplo, que está introduciendo un aporte para reducir los riesgos y que empresas tomen ese desafío. Estamos bien, estamos empezando con pilotos, pero ya están llegando proyectos cada vez más importantes y yo creo que en el corto plazo de verdad ya vamos a hacer ese quiebre y ya vamos a entrar en esto de lleno. Y también cuando entremos de lleno tratar de solucionar algunas dificultades que tenemos, pero que con un mercado detrás va a llenar también a buscar soluciones o estrategias o mecanismos que nos permitan desarrollar la matriz energética que necesitamos y que tenemos el potencial de generar, y una matriz verde. Y Ricardo, y una cortita. En este mercado global, ¿no? Si estamos compitiendo por el desarrollo del hidrógeno o todos los derivados del hidrógeno, ¿estaremos siendo más papistas que el Papa en algunos temas? Comparado, me refiero, con Australia, Brasil y otros. Sí, es que bueno, que se pregunta, hay varias formas de verlo. Una puede ser también considerando cuánto es el porcentaje de CO2, por ejemplo, para seguir llamándolo verde. Porque eso tampoco está tan claro y hay naciones más importantes, por ejemplo Estados Unidos, que está definiendo ciertos márgenes para que siga llamándose hidrógeno verde, pero ya no, son cuotas de CO2 que igual son significativas, que nosotros como país podríamos optar algo mucho más bajo en CO2, pero por ende va a ser más caro. Y ahí está esa discusión. Pero digamos que en esa yo creo que sí hay que mantenerse papista dentro de lo que se pueda, porque en realidad el fin más allá del mercado tiene que ver con la descarbonización. Ese es el fin final. Ahora, ¿dónde está el otro punto donde empezamos a hacer el tema de como dices tú, más papista que el Papa, tiene que ver con la reglamentación? Está sumamente complejo eso. Yo, si bien obviamente tenemos que proteger nuestro territorio, la flora y fauna, yo no tengo duda, pero ¿cuánto es ese impacto porque para generar energía va a haber un impacto y la idea es que sea el mínimo posible, y ese mínimo posible, ¿cuál va a ser el acuerdo? ¿Cuál va a ser lo que vamos a reglamentar y que de ahí no nos vamos a mover? Y eso ahí donde yo siento que de repente se nos pierde un poco el norte y nos empezamos a quedar casados entre nuestra propia discusión. Oye, Ricardo, súper interesante tu visión. Te queremos agradecer por todo lo que nos has compartido, muchas cosas que nos has enseñado y por sobre todas las cosas, lo más importante y lo último, te invitamos a hacer la luz. Bueno, solamente quiero aprovechar estos últimos minutos, ¿cierto?, para creo que hacer una invitación. Y esa invitación va a ir con algo que hemos estado tratando de transmitir y que ojalá sea el discurso que tengamos como país. Nosotros vamos a ser exportadores de sustentabilidad, no de moléculas, no de piedras, de sustentabilidad, con el desarrollo tecnológico, con el capital humano, con el know-how. Y eso va a ser nuestro verdadero valor, y eso es lo que todo el mundo se va a nutrir de este país delgadito, largo, en el sur del mundo, de ese desarrollo. Entonces, esa es mi invitación, y ojalá que todos lo tengamos tan internalizado que sea de verdad nuestra parada frente a todas las situaciones. Que no sea un anhelo de uno o de otro, sino que sea una mentalidad a nivel país de que tenemos la capacidad, el desarrollo y las personas para poder llevar esto a cabo. Y que solamente quizás nos falta el creernos al cuento. Así que
Esa es mi reflexión. Muchas gracias, Ricardo. Interesante entrevista. Hemos cubrido múltiples temas, así que te agradecemos nuevamente. Y con esto terminamos el programa del día de hoy y nos vemos en una próxima edición de Hágase la Luz en 7 días más en el mismo horario habitual de cada programa. Nos vemos en una próxima edición del programa. Adiós. Adiós, Ricardo. Muchas gracias, hasta luego.